12 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían habido, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis. Y nunca quise esconderme detrás de nadie. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. La señora hizo una comida, una cosa por el estilo, eso, que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Lo veías recién, van 2 años de aquella fiesta VIP que se llamó y que marcó un poco el rumbo político del gobierno, pero hay información ahora, en esta semana, en la semana del 2º aniversario, que tiene que ver con la causa judicial. Que lo hemos contado y mucho acá en Verdad Consecuencia, pero ahora sí, la causa está a un paso de cerrarse. Y el problema no es que la causa se cierre, sino cómo se cierra, pues se cierra con plata. ¿Esto es ilegal? No, está previsto en el Código Procesal Penal. Se puede arreglar de esa manera, es un tipo de delito que se puede subsanar, entre comillas, con dinero. Poco más de 5 millones de pesos, sumando lo que van a pagar todos los involucrados en esta fiesta VIP. Es la manera en la que se arregla y se cierra esta causa y todos tranquilos, supongamos, a su casa sin antecedentes penales. Esta fiesta de Olivos, festejando el cumpleaños de Fabiola, hoy es el cumpleaños de Fabiola Yáñez, se hizo en plena pandemia, cuando había un montón de argentinos y argentinas que no podían saludar a un familiar, despedirlo, acompañarlo en un momento difícil. Por eso generó tanta bronca, y me parece que es una bronca que está muy vigente en todos nosotros, que la gente no se olvide, no le importa. Me parece que la causa se cierre, no se cierre, el antecedente penal le queda lejos, pero no se olvida de esto que pasó, ni de esa explicación. La verdad es que uno se olvida, a veces pasa el tiempo. Que nunca pidió perdón, dijo, lamento si sucedió. Y las palabras de Aníbal Fernández diciendo, o sea, la justifica, es todo como un gran delirio, ¿no? Y en ese delirio, ¿qué pasa? Pasaron 2 años y tuvo una causa judicial que todos creímos que se había cerrado, pero que acá en Verdad Consecuencia te mostramos cómo hasta el propio presidente se involucró en que las que quedaban, las imputadas que quedaban, que eran 4 más, que no habían hecho este acuerdo y por eso la causa seguía abierta, sobre todo Sofía Pachi, que era una muy amiga de Fabiola Yáñez, era su asistente, terminen de hacer estos acuerdos con dinero para cerrar la causa. Hoy con nosotros está Luis Juez desde Córdoba, está Fernán Quiroz acá en piso, va a llegar el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero cuando empezamos y vemos estas imágenes, que cuando uno las vuelve a ver, vuelve como un déjà vu. Te enoja, Lu. De ese momento. Y lo tenemos a Quiroz y obviamente la primera pregunta es, buenas noches, ¿y qué le pasa a usted cuando vuelve a ver aquella escena y recuerda lo que era la vida en aquel momento? Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes acá. Y decididamente yo he insistido mucho en este concepto, ¿no? Ese fue el primer día que empezamos a tener la convicción de que la palabra del presidente perdía un enorme valor. Y los hechos que poscedieron a esa misma noche siguieron reafirmando que el valor de la palabra del presidente fue perdiendo sentido, ¿no? Y eso es muy dramático y muy grave, porque la palabra es el principal instrumento que tenemos los políticos, los funcionarios públicos para comunicarnos y conectar con la sociedad. Luis Juez está en línea con nosotros, está en Córdoba. Buenas noches, Juez, no sé si ya nos está escuchando. No nos escucha todavía. Cuando decíamos, perdón, cuando Maru decía hasta que nos duele hasta hoy, de hecho, hoy no, ayer sucedió algo que hoy lo conocimos todos, que es esta mujer que estaba atendiendo en su negocio y se enteró que el presidente iba a inaugurar un centro de infancia en General Rodríguez. Esta mujer se le murió a su hijo de 17 años en plena pandemia. No se murió de COVID, pero ella no pudo verlo, no pudo acompañarlo hasta su muerte, porque no la dejaron llegar, porque no la dejaron ni siquiera enterrarlo. Por eso ese daño sigue, ¿no? Ella se llama Andrea Godoy, su hijo se llamaba Gonzalo y se murió cuando ella intentaba viajar desde provincia de Buenos Aires a Tucumán para despedirlo. Hoy hablábamos con ella, Lu, a la tarde
en TN Central, y ella decía algo que empezó como muy terrible, porque se quedó con la sensación, que no se lo va a quitar nadie, ni se lo va a responder nadie, de que quizás el destino de Gonzalo hubiera sido otro si ella le hubiera podido dar un abrazo. O sea, muchos de nosotros nos sentimos solos cuando, en momentos, digo, de la muerte, ni más ni menos. Bueno, todo ese dolor y esa bronca que tenía ella, quiso ir a General Rodríguez. Esta es Andrea Godoy, ayer, cuando se acerca a un acto del presidente en General Rodríguez, que me parece que lo que quiere hacer es manifestar su bronca, ¿no? Ella dijo, cuando habló después un poco más tranquila, dijo, a mí este dolor, esta bronca no me la quita nadie. Y fue corriendo, se vistió toda de negro. ¿Por qué? Porque estaba prohibido el acceso a personas que no estuvieran invitadas a esto, que era una inauguración de un centro de infancia. Y se coló y estuvo presa 3 horas retenida. Esta historia termina con que ella le grita al presidente, como escuchábamos ahí, la seguridad presidencial la detiene y termina 3 horas detenida por esta situación de la violación de la seguridad presidencial, si querés, ¿no? Es el argumento. No sé si ya lo tenemos a Luis Juez conectado. Juez. Sí, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Estábamos repasando un poco lo que pasó desde aquella fiesta VIP en Olivos hasta hoy y arrancábamos, verdad consecuencia, diciendo que la causa está a punto de cerrarse con poco más de 5 millones de pesos que fueron pagando todos los involucrados en esa fiesta, incluido el presidente de la Nación y su pareja Fabiola Yáñez. ¿Se arregla con plata esto, juez? La desvergüenza, el descrédito, la pérdida de autoridad no tiene precio. El presidente destruyó su autoridad. A eso sumarle que tenemos 130.000 muertos. Mientras el presidente estaba de joda, esa mamá no podía darle un beso en la frente a su hijo y despedirlo como correspondía. Eso no tiene precio, el presidente lo sabe muy bien. De ahí no se vuelve más. Juez, lo que pasa es, más allá de la fiesta, lo cierto es que la decisión en ese momento era mundial. Quiero seguramente lo puede hablar. Digamos, hubo historias de ese nivel de dramatismo espantoso que a todos nos hacen pensar a dónde nos llevó el sistema cuando nos prohibió despedir a nuestros seres queridos o abrazarlos. Pero Maru le decía recién que a mí me parece que es un punto importante, que más allá de que es legal, si a usted le parece legítimo que un caso de este tamaño penalmente, el final sea que pagando se termina, no hay ni siquiera un antecedente. No, yo soy abogado penalista hace 35 años y un caso de vergüenza de esta característica no he visto en mi vida. El imputado puede hacer cualquier cosa para intentar buscar resolver su problema procesal. Es la justicia. Fue el fiscal y el juez de la causa, que lo que a mí me da más vergüenza la actitud del fiscal y el juez, porque no sabíamos que Alberto había buscado cualquier argumento para eludir. Primero mintió, cuando lo descubrieron y se dieron cuenta que era la verdad, dijo que era un problema de su mujer, que estaba festejando su cumpleaños, siempre buscó un artilugio y te quiero decir que cualquier imputado le corresponde esa actitud. La que no corresponde es la actitud del juez y del fiscal, que terminaron convalidando con plata una vergüenza que no tiene precio. De esa no se vuelve más, Te quiero decir que, mira, esta mamá que ustedes recién presentaban, ahí por la criaturita hasta que se murió en Tucumán, tuvo 3 horas presa, nada más que por decirle alguna mala palabra al presidente. El presidente debería haber tenido una sanción, y él y todos los que participaron de la festichola de Olivo, para que la gente crea, aunque sea mínimamente, en la justicia. Pero ni siquiera eso pudimos lograr los decentes, porque es cierto lo que decís vos, es absolutamente cierto, estamos todos encerrados. Todos estábamos encerrados porque el Estado nos encerró, porque el Estado dijo que nosotros teníamos que quedarnos en casa porque había que cumplir, y este presidente se encargó de hacernos saber y de hacernos ver que el que no cumpliera con el DNU iba a tener condignas sanciones. Pero mientras todos estábamos encerrados, este tipo estaba de joda y nuestros familiares se nos morían. Y este tipo después, en vez de hacerse cargo y poner los huevos en la mesa como hace cualquier hombre, tuvo una actitud cobarde, maricona, evadiendo el accionar de la justicia. Y cuando no lo pudo hacer fue y compró su impunidad y su absolución con plata. Eso solamente hacen los cobardes. Hoy habló sobre esto Andrea Godoy y sobre la situación de que se arreglara con plata. Esto nos decía hoy a la tarde en TN. Que haya pagado, como dice, que haya pagado a la justicia. Menos. Eso no está para
nada bien, para nada bien. Imagínate si todos nosotros hubiésemos sacado un préstamo para poder ver a nuestros seres queridos el último abrazo, o quizás, yo creo en los milagros, si lo hubiésemos abrazado a nuestros seres queridos y no hubiese pasado nada. A mí me destroza, la escucho de nuevo y pienso, porque nadie le devuelve esa sensación de decir, si yo le daba un abrazo a mi hijo, capaz que se salvaba. Eso está diciendo. Y hay algo, Quirós, que se acaba de llegar Gerardo Morales. Buenas noches. Ahora, ¿qué tal? Ahora lo integramos a la conversación. Bueno. Pero hay algo más allá de lo judicial que estamos hablando que tiene que ver con lo humano. Usted lo vivió muy de cerca. Hubo un periodo muy largo donde en el mundo y acá también la gente no pudo despedir, pero ni siquiera tocar, ni siquiera ver, ni siquiera enterrar a sus familiares que murieron por COVID. Mirándolo desde hoy, ¿qué es lo que le queda a usted de eso? No, fue un periodo durísimo para todo el mundo, porque me gusta insistir en el concepto de que no se trató de una pandemia, se trató de una catástrofe social, porque se alteraron todas las dimensiones del ser humano y una de ellas es lo que estás describiendo vos, ¿no? No era solamente el daño sanitario, sino también el daño emocional, la imposibilidad de acompañar a bien morir, a despedir a alguien y tantas otras situaciones. Pero mirándolo desde hoy, ¿estuvo bien? ¿El sistema de salud estuvo bien? Lo primero importante para decir es que el inicio de la cuarentena, los sistemas de salud de la Argentina no estaban preparados para poder asistir a todos los enfermos que tuvimos después. De manera que hubo un periodo indispensable de demorar el contagio y los casos para darle un tiempo suficiente a los sistemas de salud a fortalecerse. Eso fue indispensable. Luego, a partir de junio, julio y agosto, entramos en una zona donde comenzamos un debate de tenemos que relajar estas medidas. Si ustedes se recuerdan bien, los runners, los bares, lo hemos discutido aquí también, ¿no? Así que yo creo que efectivamente la primera parte fue indispensable. A partir de allí no hay ninguna duda que alrededor de mitad de año deberíamos haber progresado más rápidamente con el desencalado de las medidas, ¿no? Y el hecho de, por lo que discutíamos acá, de la legitimidad de arreglarlo con plata, estoy pensando en la cantidad de historias que usted habrá conocido. Hay mucho personal del sistema de salud que se murió por COVID también, que imagino que usted habrá tenido que poner la cara para explicarles a sus familias por qué el Estado tampoco los pudo cuidar a ellos como merecían, ¿no? Y ahora esta historia que vuelvo ahí porque me parece que es bastante simbólica y que nos dice mucho a los argentinos esto de la doble vara. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y al final el hecho es, bueno, pongo plata y se terminó la cosa. Bueno, en términos jurídicos, el juez sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Es decir, y él lo explica bien. En términos morales y éticos, yo creo que la peor solución para una situación como la que estamos discutiendo es una solución monetaria. No me imagino otra peor solución que esa. Porque si ha habido un comportamiento del señor presidente como lo fue, la respuesta debiera haber sido personal, humana y de comportamiento de él. No de resolver esto con un acuerdo monetario, ¿no? Vamos a hablar con Quirós. Hay muchos temas, porque ¿qué pasa? Ahora estamos todo el mundo, si te pones o no la cuarta, y todo el mundo dice, yo llegué hasta acá, ya no quiero más vacunas. Y hay un tema que por ahí te llegó, lo resumo ahora, lo ampliamos después. Si tenés chicos en edad escolar, si tenés chicos por vacunarse, que estamos recibiendo todos en toda la Argentina, esta alerta de anda a vacunar, a dar la tercera dosis a tu hijo. ¿Y qué pasa? Las terceras dosis, si vos vas, cuando se la aplican y preguntás, es la Pfizer, y vos le decís, esta vez quiero ver el vencimiento, y llegas a que alguien te muestre el vencimiento, vas a encontrar que figuran vencidas a fines de abril. Esto está habilitado por Pfizer, por la ANMAT y por el Ministerio de Salud. Es una revelación que a los padres nos preocupó automáticamente, que por ahí vos no la sabés, que no la sabía ni siquiera la Sociedad Argentina de Pediatría, que está científicamente aprobada, pero que nos genera un montón de preguntas, porque acá las aplicamos, pero hay un montón de países que a pesar de que las avaló el organismo de su país, no las están aplicando en los chicos. O sea, están aplicando vacunas a los niños Pfizer con el vencimiento diferido. Esto nos tiene que preocupar, lo vamos a hablar en un ratito. Pero acaba de llegar Gerardo Morales. Buenas noches, Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, estábamos acá con los 2 años de la fiesta VIP de Olivos.
Usted es gobernador de la provincia de Jujuy, también le tocó administrar la cuarentena. Si no recuerdo mal, la provincia de Jujuy fue una de las primeras en suspender las clases, ¿no? En la pandemia. Sí, fuimos la primera en suspender las clases, después retomamos las clases 2 meses antes que termine el año, en 2020. Fuimos una de las provincias que menos cerró la actividad económica. Tuvimos, la verdad, que la posibilidad de administrar la pandemia con mucho esfuerzo, una situación muy difícil. Comparto con Quirós, con un sistema de salud que no estaba preparado para semejante desafío, que bueno, fuimos fortaleciendo hoy todas las provincias, creo que todo el país. Nosotros, por lo menos en Jujuy, hicimos la inversión más importante de la historia en el sistema público, y eso nos permitió afrontar situaciones. Tuvimos el problema, en muchas provincias nosotros no tenemos facultad de medicina, entonces nos faltaban terapistas. Pero perdón que lo interrumpa, Morales, porque recuerdo que usted tuvo en ese momento, no sé cómo está ahora, mucho diálogo con la Casa Rosada. De hecho, tuvo problemas en Juntos que le adjudicaban eso, que tenía diálogo con el Frente de Todos. Estoy segura que no sabía de la fiesta VIP de Olivos, digo. Pero hoy, en esa mirada retrospectiva, cuando usted iba quizás con buena intención a hablar algunas cosas con el presidente, a tratar de organizar de manera federal, y en Olivos pasaba esto, ¿qué le genera? No, obviamente que bronca, me parece que es una falta de respeto lo que pasaba mientras decíamos desde el poder político, el presidente, los gobernadores, que había que tomar medidas restrictivas. Esta fiesta de Olivos habla muy mal del presidente. Pero bueno, fueron épocas en que trabajamos codo a codo, todos los gobernadores. Habían conferencias de prensa de Horacio, de Axel. Claro, era otro mundo. Era ese tiempo, claro. Pero había que hacerlo, había una coordinación. Las provincias no podíamos comprar respiradores, por ejemplo. Nosotros teníamos pagados respiradores en Córdoba, una medida que se entiende en el marco de una pandemia, pero bueno, el reparto de respiradores era... Bueno, algunas provincias tantos, a otras no. Tuvimos que comprar respiradores en China. Visto para atrás es como una pesadilla. La verdad que es una situación muy difícil que tuvimos que afrontar. Eran momentos en que había que preservar la vida, pero bueno, estas actitudes obviamente que desacreditan a la política y desacreditan medidas en las que también había que ponerle un cierto rigor para ordenar la situación y para cuidar a las personas, ¿no? Más tarde te vamos a mostrar, porque Manu Jove hoy fue a la Quinta de Olivos, porque hubo un grupo de gente que, enojada, fue a festejar el cumpleaños. No van a quedar antecedentes penales, pero sí va a quedar en la memoria. Va a quedar en la memoria. Pero, Morales, cuando Maru le preguntaba un poco que había hecho el trabajo coordinado, como lo hizo Larreta y un montón de otros gobernadores, Santi Fieriti tiene un montón de información hoy política que vamos a meter en un ratito, pero lo miro porque usted es, de alguna manera, uno de los gobernadores que dialoga, que le gusta, que le parece importante mantener el diálogo y la coordinación. Hoy, en esta Argentina de hoy, la de hoy, que hoy fue una muestra de este caos que hay, ¿qué ve usted del gobierno nacional? No, que no dialogan ellos. Si hay periodistas que nos preguntan, che, si los convocan al diálogo, ¿ustedes qué hacen? Creo que desde Juntos por el Cambio hemos demostrado una actitud de alta responsabilidad cuando se debatió la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Pero el problema es el gobierno. Tenemos un gobierno anárquico. El problema de la economía es la política en este momento. Si un gobierno que se hablan a través de actos públicos, si agarra el hijo de la vicepresidenta, la vicepresidenta le habla al presidente de un acto público. Entonces lo que nosotros hemos pedido en el primer documento que hicimos de Juntos por el Cambio, después de saber la renuncia del ministro Guzmán, fue que sea responsable el gobierno, que sea serio y que dejen de pelearse. Pero no es solo la pelea del presidente con la vicepresidenta, es la pelea de poder para abajo. Es decir, Grabois contra el chino, contra la ministra, contra Pérsico. No, es que hay una desorganización generalizada. Hoy, y esa desorganización parece que se nota en lo que está pasando. Hoy se conoció la inflación 5,3. El gobierno esperaba menos de 5. El dólar tocó los 290 pesos. Cerró a 289, Santi. Cerró a 289 pesos. Todo indica, porque uno habla con los actores del mercado, que hay mucha preocupación por el dólar que viene,
por el riesgo país que además está creciendo. Desde la asunción de Batakis crecieron. Todos los dólares subieron, subió el riesgo país y la inflación va a subir mucho el mes que viene. Bueno, hablan los más conservadores dicen 8%, sí. Los más agoreros 10%, pero estas señales de que se fue Guzmán, empezaron a hablar de repente, ¿no? Cristina, Alberto, hubo una reunión ayer en Olivos. Otra más. Hay diálogo. Y otra que no comunican, que no se entiende por qué, ¿no? Porque se supone que esas reuniones dan paz a todo el mundo. Si se están organizados, deberían dar paz. Lo que pasa es que Kirchner hoy la confirmó. Cuando dice que no hablaron de lo que se dijo que hablaron, confirmó la reunión. Igual me reservo la duda si dan paz, ¿no? Porque lo que uno empieza a conocer de esas reuniones es que son muy tensas y que no terminan de ponerse de acuerdo en implementar cambios, políticas y qué hacer con el Ministerio de Economía. Por ejemplo, Cristina no dijo una sola palabra de la asunción de Silvina Batakis, la Cámpora no dijo una sola palabra de la asunción de Batakis, y lo cierto y lo concreto es que hace 10 días asumió la nueva ministra y hasta ahora todo ha ido peor que con Guzmán. Bueno, pero sin embargo, cuando vos hablas con el kirchnerismo más duro, lo que dicen es, estamos haciendo un esfuerzo enorme. Vamos a dejarla correr un poquito. Digamos. De hecho, hoy se generó una gran polémica por esta nota que salió, esta entrevista a Larroque, que, claro, en la primera publicación no se aclaraba que la entrevista había sido realizada antes de que se fuera Guzmán. Entonces, Larroque estaba hablando con Guzmán, ministro de Economía. Larroque cambió de opinión, seguramente que no. Lo que pasa es que hoy no diría lo que decía en ese momento. En esa entrevista, digamos que decía, ¿no? Decía que el conurbano está en una situación límite, se quejaba de que no se implemente el salario básico universal, que después si quieren lo comentamos, hay mucho rum con respecto a eso. La propia Cristina está impulsando este salario básico universal. Y por eso también hay una pulseada muy dura con Juan Grabois. Que Grabois es como que está dando el salto de ser uno de los hombres que sale a la calle a defender al frente de todos para ir justamente está en el trampolín, Grabois. A los piqueteros de izquierda con los cuales hablaron, ¿no? Lo sumamos de nuevo a Luis Juez, pues también esta semana entre los elementos que tuvo, porque todos los días hay una nueva, ayer fue, ¿no? Que Aníbal Fernández dijo que estaba produciendo cambios mágicos, Alberto Fernández, y estaba muy curioso, no sé si está el tape, se lo ponemos a Juez, pero si no de preguntarle, Juez, ¿qué opina de lo que dijo Aníbal Fernández? No, en eso tiene razón, es mágico. No hay nada por aquí ni nada por allá, nada. No tienen ética, no tienen moral, no tienen resultados, no tienen plan, no tienen gobierno. No tenemos presidente, este es un problema. Vos no vas a parar la crisis económica si no tenés un plan. Solamente con un plan podés ganar certidumbre. Pero si no tenés vergüenza, para quedarme con el primer tema con el que ustedes estaban hablando, yo estoy haciendo este Zoom acá en Alejo Ledesma, junto con los intendentes radicales de esta parte de la provincia de Córdoba, en un restaurante lleno de gente. Te quiero decir, digo, para que... Y la gente está escuchando. Sí. Y vos si ustedes, chicas, vieran la cara de indignación de la gente cuando hablaban del primer tema, porque es un tema que vos lo podés resolver, vos podés extinguir una acción penal poniendo plata. Lo que no podés extinguir es la vergüenza y el fastidio de la gente. Piense como piense del partido que sea, acá no sé de qué son, puedo hablar de los que están en esta mesa que son de mi palo, pero miro para el otro lado y veo el nivel de fastidio de la gente con la cabeza diciendo de la vergüenza no se vuelve. Entonces, todos estos temas que ustedes están planteando, toda esta disputa, como decía recién el gobernador Morales, este titán en el ring que es el peronismo gobernando este país, porque se pelean entre ellos, se golpean, entra uno, sale otro. Ninguno, ahí tenés 3 dirigentes opositores, uno de los secretarios de salud más importantes que ha tenido la Argentina en el medio de la pandemia y uno de los gobernadores más importantes que tiene Juntos por el Cambio. Todos han colaborado enormemente en el peor momento de la Argentina con este gobierno, poniéndole el hombro, dándole credibilidad, acompañándolo en momentos de altísima fragilidad. Sin embargo, todos recibimos un cachetazo porque esta actitud del presidente nos lastimó y nos agravió a todos, a los que dábamos orden de que se quedaran en su casa. Entonces, mira cómo se empiezan a mezclar todas estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay autoridad, cuando vos perdés la autoridad, como en tu casa, cuando vos perdés la autoridad ante tus hijos, porque le faltaste respeto a tu señora, le faltaste respeto a ellos, y se perdió la autoridad. Entonces, esto es lo que tenemos un presidente sin autoridad en un país, en el medio del caos, donde nadie se anima a decir para dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Entonces, estamos en el peor momento, en las peores manos, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿cómo sigue, Juez? Porque la gente está muy preocupada, digamos, porque hoy el peor problema para la gente es la economía, que es la inflación, es la brecha cambiaria, es todo, es que no puede... No hay precios. No hay precios, la
es como una locura en términos económicos. ¿Usted qué entiende? Porque ellos se pelean. ¿Cómo termina? Luciana, hoy estuve recorriendo Marco Juárez, estuve en una de las fábricas más importantes de cosechadores de la República Argentina, Metalfort. Esos gringos pagan quincenas a 1.500 trabajadores. No tienen certidumbre, no tienen dólar, no tienen precio testigo, tienen que cobrar dentro de 180 días, sin embargo siguen laburando y la única preocupación de ellos es que esos trabajadores sigan laburando. Y el gobierno está discutiendo hoy un salario básico universal para un montón de tipos que no quieren laburar. No, acá estoy en un lugar donde el trabajo sobra, donde la gente necesita empleo de calidad, no lo consiguen. ¿Por qué? Porque han generado una conducta horrible, donde los tipos prefieren llevarse una moneda, un IFE del Estado, que ir a poner el hombro y ganarse esa moneda con la dignidad del sudor de su propio esfuerzo. Entonces, estamos en las peores manos, chicas. Entonces, no vamos a resolver los problemas con populismo, repartiendo lo que no hay, multiplicando panes y peces e igualando para abajo con un nivel de pobrismo generalizado. Entonces, ahí tenés un gobernador que agarró una provincia destruida y la puso en valor. Ahí tenés un ministro de salud que manejó la pandemia con austeridad, pero con firmeza. Entonces digo, hay otros modelos, pero no estamos gobernando nosotros. No somos nosotros, no es ni Gerardo, no es ni Quirós lo que podemos tomar decisiones, no soy yo. Yo se lo tomo, pero que tiene que animarse. Lo sumo un minuto a Morales. Sí. Tomémoslo a ese punto, pero mi pregunta es, Morales, usted sí tiene, digamos, la gente, veo que no le importa quién si gobierna, de qué color es, le importa como saber lo que le va a pasar hoy, mañana y qué va a pasar con su vida. Usted, su pronóstico ahora, ¿cuál es? No, en la medida en que sigue esta puja de poder y la anarquía en el gobierno y peleados la vicepresidenta con el presidente, vamos a ir para peor. No importa la ministra o el ministro de Economía más pintado. En este contexto es tirar al ministro de Economía a una parrilla para que se cocine. Perdón, no pero usted no cree en la tregua esta, en las reuniones, en el TRI. No, si la pelea sigue, si lo veo, uno lo ve, la gestión. Es decir, hay mucha anarquía, está loteado el gobierno y son peleas, pujas de Ahora poder. Queda un año y medio, Morales. Un año y medio. Bueno, pero a ver, voy a lo que dijo Luis, no está en nuestras manos hoy la responsabilidad de la situación actual, más allá de las responsabilidades que tenemos todos los partidos políticos en los momentos históricos que nos haya tocado. En este momento, la responsabilidad del frente de todos. Son ellos los que tienen que dar certeza frente a la incertidumbre. Los quiere arrastrar. Veo que ahora Cristina está diciendo, si no entienden que si no nos ponemos de acuerdo todos no hay futuro para nadie. Bueno, pero primero... Pero primero lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo ellos, dar señales de que hay comandos. ¿Usted se lo pidió a Alberto Fernández? ¿Se lo pidió? No, a ver, el otro día visitó la provincia, lo invité 500 veces, no sé si tantas, pero muchas veces, para que vaya a ver al pueblo de Jujuy, vea cómo producimos litio, cómo vamos a fabricar baterías de litio. Quería llevarlo al Instituto de Litio para que vea que ya estamos fabricando baterías de litio. ¿Le pidió que hablara con Cristina? Le pedí... ¿Qué pasa? Fue a visitar a le pedí que vaya a ver el proyecto de cannabis medicinal, la planta de energía de Cauchari, y fue a visitar a Milagrosala. Y mientras yo inauguraba una escuela, de las 258 escuelas que estamos construyendo, es decir, ¿qué hito de política pública más importante hay que inaugurar una escuela? Y el señor visitando a Milagrosala. ¿Se sintió traicionado en la confianza? No, yo sentí una falta de respeto a Jujuy, un incumplimiento a la Constitución, porque él se metió a darle instrucciones y sobre los poderes, la Suprema Corte y el Poder Judicial, y va a haber... ¿Se lo hizo saber usted? ¿Por qué habla con el presidente? ¿O hablaba hasta hace un tiempo? ¿Se lo hizo saber todo esto que está diciendo? Yo les hice saber a los funcionarios, desde que visitó Milagrosala, no volví a hablar con el presidente. Ayer recibió, se quejó, se sumó al grito en contra de allanamientos, que no es a merenderos y comedores. Los allanamientos, por lo menos en el caso de Jujuy, es por denuncias penales de beneficiarios de planes sociales que denuncian a estos gerentes, delincuentes, que le sacan plata a la gente. Y se sienta el Coco Garfarini, que fue la mano derecha de Milagrosala, que llevaba bolsos con plata de un lado para el otro y lo recibe en la Casa Rosada. Entonces me pregunto, ¿cuál es la prioridad que tiene el presidente respecto de lo que pasa en el país?
Lo que yo le pido al presidente es que gobierne para los argentinos, que lidere procesos, que se dejen de pelear Cristina con el presidente y dejen de pelearse en pujas de poder, porque si no, sigue habiendo incertidumbre, el dólar el paralelo va a seguir creciendo, sigue habiendo desesperanza en la gente y la gente cada vez está mal. Pero esto es responsabilidad del Frente de Todos en este momento, la crisis que tenemos económica y social que golpea el bolsillo de los trabajadores. Sí, estos allanamientos de los cuales habla el gobernador Morales se hablaron ayer en La Rosada en la reunión que tuvo el presidente con los piqueteros para intentar desactivar la protesta de hoy, cosa que no pudo, pero el tema central, me cuentan a mí, voceros de la corriente clasista y combativa, fue justamente el tema de los allanamientos. Es que estuvo Carlos Alderete de la CCC, que entre los allanamientos que se hicieron, secuestraron en la casa de una militante de la CCC 3 millones de pesos, 50.000 dólares. 50.000 dólares, y hay conversaciones telefónicas donde dicen destruir los documentos, destruir el celular, o sea, por lo menos encubrimiento. Entonces, eso generó, como si faltaran grietas, una nueva grieta también en el gobierno nacional. ¿Usted cree que está rota su relación con el presidente? Porque usted tiene una relación... El presidente siempre dice que tiene problemas, porque tiene buena relación con usted, y usted tiene problemas juntos por su relación con el presidente. ¿Hoy está rota? Yo soy gobernador de una provincia, he sido votado por el pueblo de mi provincia. Nos costó mucho restablecer la paz y el orden en Jujuy, que es lo que creo que hay que hacer en el país. El presidente ha sido elegido por el pueblo, nos guste o no. Yo tengo la mejor predisposición de diálogo. Ahora, no acepto esta falta de respeto hacia el pueblo de Jujuy. Y voy a un tema de las organizaciones sociales. Así como desde la política nos tenemos que autointerpelar, porque tenemos que comprender el momento que se vive, las organizaciones sociales tienen que preguntarse qué hacen. ¿Por qué tienen que mover 10.000 personas, cortar rutas para exigir, reclamar o pedir una audiencia? Entonces, ¿y por qué tantos gerentes de la pobreza le sacan, le roban plata a la gente y la someten a la peor de la esclavitud? Eso hay que terminar, y comparto con lo que decía Luis Juez, eso ha roto la cultura del trabajo y del esfuerzo, que es lo que ha prestigiado a la República Argentina. Lo cierto es que la pobreza está lejos de bajar. Tenemos, cuando conozcamos los nuevos índices, me hace catastrófico, no se necesita ser especialista para saber esto, porque la inflación no para. Hubo un dato hoy del día, que es el aumento que le dieron a los trabajadores del Congreso, que es el 69% de gente, pero la más indignación que... es el reconocimiento más brutal de la real expectativa inflacionaria que tiene este gobierno, porque no solo le dieron el 69% de aumento a los trabajadores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino que tiene una revisión a noviembre. Es decir, vos que estás en tu casa, si renegociaste la paritaria, no te largues a llorar y te enojes con nosotras, porque esto es lo que pasa en la Argentina. Y además vos que estás en tu casa, lo más seguro es que no hayas tenido paritaria, digamos, porque ese 69% que le dan a los empleados del Congreso se va a trasladar en poco tiempo también a los diputados y a los senadores. Está bien, pero el mensaje... no está anunciado. Está bien, Santi, pero el mensaje es, digo, 2 de los gerentes, vamos a ponerle, de los capitanes del Frente de Todos están diciendo 69% de aumento, y tranquilo que en noviembre volvemos a conversar. Entonces, la inflación es complicada, pero uno ya tiene porque hay datos sensibles. ¿Qué pasa? La inflación la vemos en todos lados, en cualquier cosa, cuando vas a... No hace falta que te lo expliquemos, pero ¿sabés en dónde se ve perfecto también? En la Quinta de Olivos, en los gastos. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, la inflación no discrimina y afecta a todos por igual, incluso al presidente Alberto Fernández, porque mantener la Quinta Presidencial de Olivos cuesta este año casi 11 millones de pesos más por mes que el año pasado. ¿Saben cuánto costaba mantener la residencia? Claro, ¿cuánto costaba? En 2021, 21.450.000 pesos. Este año cuesta 32 millones de pesos. Esos son los 11... más, 50% Para más. 32 millones de pesos, que por mes es eso. Por mes, por supuesto. 32 millones de pesos mantener la... O sea, son los gastos, o sea, como los gastos de casa, lo que vos armás en el Excel, la Quinta de Olivos son 32 palos. Como vos tenés gastos en tu casa, también... Si no llego a 32 millones. Si les parece, rapidito repasamos cuáles fueron los gastos más importantes. Sin lugar a dudas, el ABL es el más importante de todos. Se le paga al municipio de Vicente López. El año pasado se pagaban 7.700.000 pesos. Este año 12.600.000 pesos de ABL. Por supuesto, la Quinta Presidencial de Olivos tiene muchos espacios verdes y hay que mantenerlos. En jardinería se gasta mucho dinero. Es la Quinta Presidencial. Tienen que gastar. Igual es fuerte. Sí. Bueno, ¿cómo era esto de que no podemos gastar más de lo que tenemos, de que se ajuste el Estado? Bueno, no. A ver, no sé si se cumple porque el año pasado se gastaba 1.700.000
700.000 en jardinería, este año 2.400.000. ¿Y sueldos? Y sueldos. La Quinta de Olivos tiene 86 empleados. El año pasado, para pagar todos esos sueldos, se destinaban por mes más de 5 millones de pesos y este año 10.600.000 pesos. Y esta paritaria seguramente se va a renovar, porque eso es a marzo de este año, todavía faltan los aumentos del año. Y tienen que tomar lo del Congreso, si no, Alberto va a pagar peor que Cristina de Massa. Para muestra de la inflación tenés la Quinta de Olivos, y eso que no, esta muestra es hasta hace 2 meses. Cuando agarres la actualizada julio, como toda la Argentina, va a ser todavía más brutal. Gracias, Bruni. A ustedes, gracias. Te decíamos recién, hay un tema. Si tenés hijos, seguramente te pasó o empezaste a tener en el chat de padres y madres esta idea de, fuiste a aplicarle la vacuna a tu hijo, la Pfizer, la última, la tercera dosis. Nos están llegando en toda la Argentina mensajes todo el tiempo de que antes del 31 de julio lo hagas, apliques la tercera dosis a tu hijo. Pero ¿qué es lo que te llegó? A mí me llegó, por eso me enteré de esto, por esto también lo invitamos a Quirós, que la vacuna, cuando vos vas a ver la Pfizer, si es que te dejan o si es que te ensañas en que te muestren la fecha de vencimiento, está vencida, digamos, vencida, ahora te vamos a explicar qué significa que esté vencida, pero la fecha de vencimiento de la cajita es a fines de abril, el 30 de abril. Y la están poniendo ahora, en el mes de julio. Fuimos a averiguar de qué se trataba esto y encontramos esta resolución que te vamos a poner en pantalla, que es del Ministerio de Salud de la Nación, donde está justamente, espérame que la está viendo a ver si estaba acá atrás, pero donde está el lote de Pfizer, ahí lo estás viendo, fíjate, ahí está la Pfizer, 2 de noviembre era la fecha de elaboración, 30 de abril la fecha de vencimiento y ahí tenés el vencimiento diferido al 31 de julio. Claro. Esas vacunas las están poniendo hoy en los chicos acá. Nosotros preguntamos, hablamos con Pfizer y con Matt, con el Ministerio de Salud. Para explicar por qué la ponen. Y acá lo tenés. Y un dato más, ahora le vamos a preguntar a Quirós automáticamente, y un dato más. Lo primero que hicimos fue, ¿qué pasa? Yo, personalmente, madres de la escuela, llamando a sus pediatras y los pediatras diciéndole, no, yo no sé nada, si está vencida no se la pongas. Y entonces llamamos a la Sociedad Argentina de Pediatría, llamamos y le dijimos, ustedes están en conocimiento, no sabían, no se lo comunicaron. Esto generó que tanto ellos como nosotros hagamos esta investigación para ver qué pasaba. Científicamente están correctamente diferidas, lo va a explicar Quirós ahora, pero hay un dato, hay un montón de países, Paraguay, Uruguay, España, Estados Unidos, que tienen esto avalado por sus organismos de salud, pero igual deciden no ponerlas a estas vacunas. Quirós. Bueno, creo que vos lo explicaste bastante bien hace un ratito y yo voy a tratar de volverlo a explicar de alguna otra manera. Y es, cuando se hacen las investigaciones de la fase 3 de las vacunas, siempre se dejan un conjunto de vacunas del mismo lote que entran en la investigación fase 3 para demostrar si la vacuna es segura y es eficaz, como ya todo el mundo sabe la fase 3 cómo funciona. Y al final de la fase 3, al corte de los 6 meses, lo que se hace es evalúa la estabilidad del producto que se utilizó durante todo ese periodo. Entonces, dado que el corte es a los 6 meses, se le coloca como mínimo un vencimiento de 6 meses después. Luego, eso no significa que ahí se venza la vacuna, significa que a los 6 meses, chequeada la estabilidad de la vacuna, estaba exactamente igual que como era al principio. Luego lo que se hace con ese grupo de vacunas es se espera y cada 3 meses se evalúa la estabilidad de la vacuna. Entonces lo que ocurre es que el fabricante, inicialmente, porque estas son vacunas que se sacaron al mercado en forma de emergencia y por lo tanto no se pudo probar la estabilidad de largo plazo, había solamente 6 meses de experiencia, se le colocan los 6 meses y luego cada 3 meses se evalúa la estabilidad de algunos lotes, algunas vacunas de los que van quedando del lote y se le va extendiendo la duración válida de la vacuna periódicamente y eso se comunica a las entidades regulatorias. ¿Y por qué? Entonces, cuando se le comunica a la ADMAT, la ADMAT valida, evalúa los documentos que son originales de Pfizer, como bien contabas vos, y entonces modifica la duración o el vencimiento de la vacuna. Pero en realidad la vacuna nunca venció, por lo que te estoy diciendo. Tenía una fecha mínima, porque es lo que se había evaluado, y se sigue evaluando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué Quirós otros países deciden no ponerla? No, bueno, esas son decisiones políticas. A lo largo de la pandemia hemos visto que los países han dicho cosas todas muy disímiles, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de la seguridad de la vacuna, está científicamente demostrada que es lo mismo al 9º mes que al 6º mes. Con lo cual no hay ninguna, no hay ninguna duda sobre la estabilidad del producto y la eficacia y la seguridad del producto. Eso es absolutamente así. Por eso las entidades regulatorias la prueban. Usted sabe, está muy acostumbrado a, digamos, todo el miedo que genera todo el mundo a ponerse vacunas nuevas.
digamos, ya el hecho de que todos hayamos puesto el cuerpo nos ha salvado la vida, eso está a la vista y es muy importante, pero que todos los seres humanos hayamos puesto el cuerpo a vacunas casi en etapa de experimentación es fuerte. Y la pregunta es, ¿no hay ninguna duda de que esto pueda fallar? Digamos, de que fallar es que no sea efectiva, me refiero a su protección. Que no. Te vuelvo a repetir que la estabilidad y la eficacia de las vacunas se miden en los laboratorios y lo hace el propio fabricante. Sí. Tiene la misma estabilidad, la misma composición que las vacunas en las diferentes cortes que hicieron, con lo cual ahí no hay ninguna duda, pero ninguna duda. La dosis, estamos con las dosis, que yo decía, hay que preguntarle, no, y la otra cosa que nos está pasando a todos ahora, esto es más de servicio, también le pasa a todo el mundo, es, ya no pusimos 3. Te viene, ¿no? Por eso. No, es la cuarta, algunos que estamos ahí, ¿qué hacemos con la cuarta? 3 y un COVID fresco tengo, entonces, pero hay un montón de gente que sin el COVID fresco, le viene la cuarta y dice, yo llegué hasta acá, me parece que esto ya está más tranquilo. Bueno, primero tengo que decirte que en la Ciudad de Buenos Aires eso no es tan frecuente. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires la tercera dosis se ha aplicado el 70% de la población, cuando la segunda se lo había aplicado el 90%. Y ya hemos pasado el 35% del segundo refuerzo, ¿no? Pero vamos un segundito a tu planteo. ¿Qué se sabe con las vacunas? Que el esquema primario, que son las primeras 2 dosis, para las variantes que circulaban antes de Omicron eran muy eficaces para evitar la enfermedad leve y el contagio, la circulación viral, y eran muy eficaces para evitar la enfermedad grave. Luego, con el tiempo, fuimos evaluando y se documentó que 6 meses después del esquema primario, es decir, tu segunda dosis, la protección de la enfermedad leve y grave empezaba a descender. Cuando apareció Omicron, cambió la utilidad de las vacunas en términos de que las vacunas perdieron mucha eficacia para evitar la enfermedad leve. De hecho, la mayoría de los que se han enfermado estaban vacunados, pero han tenido enfermedad leve, no grave, y seguían reteniendo la eficacia para la enfermedad grave. Pero que esa eficacia de la enfermedad grave, a partir del 4.º mes, cada mes que seguía luego, empezaba a perder rédito, eficacia efectiva. Entonces, lo que sabemos es que si vos tenés el esquema primario de 2 dosis y te diste el primer refuerzo y pasaron más de 4 meses, cada nuevo mes la protección para la enfermedad grave va bajando paulatinamente. De manera que es recomendable la 4ª dosis o el segundo refuerzo. Ahora, también sabemos que la enfermedad clínica, aunque sea leve o asintomática, te genera una nueva estímulo de la inmunidad, por lo cual, si vos tuviste en este trayecto de enero a esta parte la enfermedad, eso funciona como una dosis de vacuna. Entonces, si vos tuviste la enfermedad hace 1 mes, hace 2 meses, naturalmente tenés una protección alta, sobre todo si ya venías con esquema primario completo que te garantizaba la inmunidad inicial. Así que si los que tuvieron la enfermedad recientemente... ¿Ponernos tantas vacunas no nos hace nada? Digo, porque me defiende de la enfermedad grave, pero no nos... Esto lo hemos discutido a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Todo medicamento y toda vacuna tiene efectos adversos. De manera que, por supuesto, que todos tienen algún grado de riesgo. En general, los riesgos de las vacunas se miden en 1 cada 100.000 o 1 cada 1.000.000, depende de qué tipo de riesgo estemos hablando. Así que todas vacunas tienen algún riesgo, sobre todo de algo grave, porque lo leve ya lo conocemos todos. Casi todas las vacunas, las primeras 24 horas te dan sintomatología, ¿no? Pero siempre lo que, para las indicaciones y para la evaluación científica, lo que se evalúa no es si la vacuna tiene algún riesgo, porque se sabe que las tiene. Lo que se evalúa es la relación entre el riesgo de enfermarte y que la enfermedad te dañe, o el riesgo de vacunarte y que la vacuna te dañe. Y a esos fines es que se indican las vacunas, porque el riesgo de la enfermedad y del daño de la enfermedad es mucho mayor a algún riesgo potencial de la vacuna. Sé que es un error creer que el COVID ya pasó. No, el COVID no pasó, nosotros venimos comunicándose mucho. Tuvimos una primera etapa de la pandemia, lo que llamamos la pandemia de las 3 olas, que era la primera ola de casos, a los 7 días la ola de los internados en terapia intensiva y a los 7 días la ola de los fallecidos. ¿Pero eso no va a volver? Esa primera etapa terminó allá por octubre y noviembre del año pasado, cuando alcanzamos el 90% de la población con el esquema primario completo. Las vacunas han protegido enormemente sobre este daño. A partir de diciembre lo que tenemos es la segunda etapa, que es la pandemia de una ola, que aparecen casos, pero los casos no son graves. ¿Y cuándo deja de ser pandemia? Bueno, hemos tenido una primera ola en enero y febrero, otra segunda ola o la 4ª ola de la ciudad, que la estamos terminando ahora, y seguramente por delante todavía tenemos alguna ola, sobre todo en el periodo invernal, sobre todo con BA5 o algunas otras variantes que están circulando hoy por el mundo, que todavía no llegaron en plenitud a nuestro territorio y van a llegar. Pero decididamente
son olas de casos que ya lo hemos visto, el grado de daño social es mucho menor, sobre todo cuando volvemos al punto anterior, todos estamos vacunados de manera apropiada. Explica siempre tan claro, Fernán Quirós. Tenemos que hablar un poquito de política, Quirós, así que no se vaya. Sí, tiene que jugar también. Claro, porque estamos hablando mucho de pandemia, pero Quirós, atención, porque ustedes se lo ponen encontrado. Está recorriendo la ciudad de Buenos Aires, la duda es... ¿Candidato o no candidato? Candidato o no candidato. Creo que todas las veces se lo preguntamos, pero como... Pero va cambiando. Ganas tiene, Como ganas tiene. ¿Vos decís que sí? ¿Usted, Morales, dice que va a ser candidato, Quirós? No sé, le veo Porque tiene información, Quirós. Le veo buen perfil a Quirós. ¿Le ve pasta? Le veo pasta, pero no me quiero meter en decisiones del PRO, ya bastantes problemas. Ya bastante tienen entre el PRO y Nuestro Galín. candidato en la ciudad es Martín Lustó, así que... Está picante. Tenemos que ir a la pausa cortita, pero está... Pero obviamente que sería un gran candidato. ¿Se lo quiere llevar para escucharlo. ¿Se lo quiere llevar para el radicalismo? ¿Se lo quiere robar al PRO? Yo sí, tenemos libro de pase abierto. No, me muero. Luis Juez, en Córdoba, hoy fue un día de mucha movilización y ruido en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Hay una movilización anunciada para el 17 de agosto de la CGT, Grabois, que parece más piquetero que Beliboni en las últimas horas. ¿Se terminó la paciencia y se calentó la calle, Juez? Y esto pasa cuando vos no tenés autoridad, cuando no tenés alguien que pueda impartir autoridad. Pero no hay margen para esto, ¿eh? Lo digo con todo respeto. Nosotros estamos haciendo un equilibrio increíble desde la oposición. Vamos a sostener la institucionalidad y la república a lo que haga falta. Pero ya el humor de la gente es insostenible. Y lo digo, también se lo digo a los grupos piqueteros, porque la disputa también es una disputa dentro del peronismo. El peronismo no resuelve este problema. Alimentan y retroalimentan estas peleas porque están los piqueteros que quieren a Alberto y los que quieren a Cristina. Nos tenemos que ir a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa, Juez, pero nos queda un poquito hablar de la oposición, porque también se están peleando mucho ustedes, pero lo seguimos otro día. Le agradecemos un montón. Gracias. Pará. Sí. Te quieren mandar un beso, porque acá en esta parte de Córdoba los aman a ustedes. Lo ven muy bien. Son todos correligionarios. No quiero ver vino en esa mesa, Juez. Son todos correligionarios. Acá los quieren en serio, así que un beso grande a Gerardo y a Fermín. Gracias. Abrazo. Vamos corriendo a la pausa. Ya volvemos. Hay verdad consecuencia. Ojo con Fernán Quirós que tiene que jugar, ¿eh? Hay un nuevo mundo, uno que se hace cada día. Se hace con comercios y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país. Se hace invirtiendo y arriesgando para generar nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Bueno, gente de Vinalisco, ¿qué compro para la juntada? Asado. Perdón, decía que asado no, que comí ayer. ¿Y si hacemos pastas? Acuérdense que soy celíaco. Ok, llegó fideos sin tac. ¿Y con qué salsa? ¡Tuco! Pesto. ¿Te da tiempo de proponer pizza? Ya salí, pero no importa. Si falta algo, pedimos online. Siempre tenés un disco cerca, con ofertas del lunes al lunes con la calidad y frescura que necesitas. Sale juntada, sale asado, sale compra semanal, para todo entra Disco. Disco, ¿qué necesitas? Presentamos la nueva Nissan Frontier, diseñada para hacer más. Pone a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier haciendo tu test drive virtual. Te invita al show de Sebastián Yatra. Las canciones que tanto escuchaste, ahora las podés ver en vivo. Sebastián Yatra, 12 y 13 de agosto, Movistar Arena. Sebastián Yatra y su impactante Dharma Tour en agosto, en Buenos Aires. Invita Dot Baile Shopping. Make Fresh, Make Fresh. Make Fresh me encanta. Make Fresh se siente. Make Fresh perfumes en cada ambiente. Elegí el perfume para tu casa con Make Fresh. Casablanca Performance Interior Colores. Listos para usar. Lavable, máximo poder antihongo. Hagamos tendencia a disfrutar nuestro hogar.
De las paredes se encarga Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 12 cuotas sin interés o 24 cuotas fijas en Smart TVs, calefacción y lavarropas de Industria Argentina. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas de alimentos seco para mascotas. Comprá también en carrefour.com.ar. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato un momento. Con Alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. Moverse es salud, salud es movimiento. Nos movemos con vos, vivir cada momento. Salud es seguir, disfrutar. Tu bienestar se siente, lo podés lograr. Escucha, Federada, Federada. Nos une tu bienestar. Federada Salud. En BEA le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Beneficio exclusivo con BEA Ahorro. Segundo al 70 en galletitas dulces y fideos de Cousin & Co. y BEA. Además, segundo al 70 en lavavajillas Magistral. Y asado de novicito al kilo, 899 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Presentamos la nueva Nissan Frontier. Diseñada para ser más. Pone a prueba la ingeniería japonesa. Subite a la nueva Nissan Frontier haciendo tu test drive virtual. Que el baile del inodoro no te confunda, no es un samba, es hora de cambiarlo. Y ese piso roto con el que todos los días te tropezás, ¿te lo envuelvo o lo llevas puesto? Dale un mimo a tu casa y renova tus espacios con Sodimac. Aprovecha hasta 40% off y ahora 12 sin interés en baños, cocinas, pisos, pinturas y mucho más. Descarga nuestra app y disfruta de beneficios exclusivos. En Bedtime, este invierno, pensamos en tus sueños creando colchones y somiers premium para que tu descanso sea más placentero. Además, tenés hasta un 60% off y 18 cuotas sin interés. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. 4315-6277. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Descubrí la ciudad del conocimiento. Descubrí La Plata. Conoce más en veniaestudiar.laplata.gov.ar. Municipalidad de La Plata. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de febrero. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entra al Ciudad. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Vivamos Vicente López. Acá estamos de vuelta, tenemos poquísimo tiempo, Correr, así que avancemos. ¿Juega o no? Fernán Quirós le prometimos que iba a jugar. Ahí no, hablamos de lo de siempre con Quirós porque es lo que nos parece que nos interesa a todos, pero además está abierta una enorme burbuja política sobre la posibilidad de que sea candidato a jefe de gobierno el que viene. Yo le dije, anda recorriendo los barrios. Sí, me parece importante el comentario porque estamos haciendo recorridas por todos los barrios, porque la verdad que la pandemia ha dejado un daño tremendo en toda la sociedad. Todavía los niveles de angustia y de procesamiento y sanación de aquello que nos pasó no es completo. Y estamos haciendo un proceso muy enriquecedor de dialogar en comunidad lo que nos pasó, qué reflexiones nos dejó y cómo podemos revincularnos con la vida y relanzar nuestros proyectos de vida. Usted le dice que no está haciendo política, sino que está haciendo esto, un plan que está pensado desde otro lugar. Es parte de la estrategia de la recuperación de la salud mental de todos nosotros, poder hablar sobre los dolores, los daños
duda. y cómo en construcción de una red, de una malla social, en el diálogo y la cooperación entre nosotros podemos salir para adelante. Es bien interesante, pero una cosa no quita la otra, Y como ya somos malas, vamos a hacer verdad consecuencias sobre política. La pregunta sobre la verdad, tenemos poquísimo tiempo, pero queremos jugar.